de Cambio Democrático, y Rogelio Paredes, vocero presidencial, ministro de Desarrollo... Vivienda y Desarrollo. Vivienda y ordenamiento. Yo me enredo con ese nombre, yo todavía estoy en MIBI, Sí. se me quedó aquí. Antes era solo un viceministro que era el de Ahora son vivienda. dos. Ahora hay uno de vivienda y otro de Bien, ordenamiento. pero vamos a lo que vamos y dejemos la historia del ministerio allí, porque bienvenidos los dos, gracias por estar acá en Debate Abierto. El señor Rómulo Rux dijo esta semana en un tuit, y eso se me quedó allí, de que el país estaba en automático. ¿El país está en automático? Bueno, yo lo escuché en los últimos días de la semana, no solamente hablando de piloto automático, porque cuando tú tienes un avión en piloto automático, por lo menos sigue una ruta. Ahorita ni eso tenemos, no sabemos en qué ruta o en qué dirección va el país. Eso es grave, ¿eh? ¿Y quién lo dirige? Lo más grave es que no tenemos certeza de quién está dirigiendo el país. Hugo. Eso es grave, la forma en que lo están viendo, los CD. ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo no siento que estamos en piloto automático. Sí siento que hay una situación difícil que se ha generado producto de esta situación acumulada, ¿no?, que trae la pandemia y el desempleo, y esto da la sensación de que, pues, que nada se pueda corregir. Bueno, en efecto es difícil, pero tampoco podríamos decir que estamos en piloto automático. Hay un gabinete, hay un vicepresidente que está actuando en ausencia del presidente, y tal vez sí lo que hace falta es como que llegar a comunicar mejor lo que se está haciendo. Digamos que por ahí viene el asunto. ¿Es un tema de comunicación o hay poco que comunicar? Bueno, tenemos más de 15 días de un país trancado, con protestas, con reclamos, que no son reclamos de ahora, de una semana, son reclamos de 3 años de gestión de gobierno que el pueblo siente que no se ha aterrizado en esas respuestas concretas. Reconocemos que hemos vivido momentos importantes en donde el país, producto de la pandemia, ha tenido que reorganizar un poco materia presupuestaria y demás. Sin embargo, no podemos seguir utilizando la pandemia como una muletilla, como una justificación. Sí. Y frente a lo que ha estado pasando a nivel internacional, que también lo reconocemos, no se han tomado las medidas oportunas. Entonces, vimos, por ejemplo, cuando tuvimos la situación en Colón, 21 días demoramos en resolver o en por lo menos lograr brindar algún tipo de solución y respuesta que calmara a la población. Yo viví cierres en el oriente chiricano, en donde yo misma en su momento tenía que estar llamando al gobernador, a los ministros, a las autoridades, porque no había forma de que se les brindara una respuesta que permitiera destrancar el país. Y eso es lo que yo siento que en estos momentos todos los políticos, Hugo, porque aquí no se trata de si somos PRD o si somos Cambio Democrático, o si somos ministros o si estamos en la asamblea. Lo más importante es a partir de ahora retomar ese rumbo, y todos los actores, tanto políticos como sociedad civil, como la empresa privada, definir qué vamos a hacer con nuestro país. No podemos seguir gastando sin límite. Definitivamente eso es uno de los puntos. Eso vamos a poner en la mesa. Hay que priorizar esos gastos hacia dónde van. Vamos a poner eso en la mesa en algunos segundos nada más. Antes vamos al balance del país que tenemos para entonces plantear soluciones en la mesa. Porque sí me queda eso de la muletilla de una pandemia que vivimos todos y un gobierno sin sentido de la oportunidad, es lo que dice la diputada. ¿Es grave que tengamos un gobierno con esas características, o usted dice que no es así? Es grave que tengamos que vivir con una pandemia que no ha terminado. Es grave que no teníamos un manual de procedimientos para cuando llegara COVID-19. Es grave que tuviéramos una cantidad de deuda acumulada que venían de administraciones pasadas, que también tuvimos que hacerle frente. Es grave que no hubiera 2.000 millones de dólares en una gaveta para atender inmediatamente un problema tan serio como la pandemia. Y es grave lo que está ocurriendo también porque esta pandemia, que ahora ya no podemos utilizarla como una excusa permanente, yo en eso coincido con la diputada, esta situación ha traído, como decía al principio, una acumulación de problemas, y que el otro perdió su empleo, y que por el otro lado, bueno, los problemas de que no podemos cumplir con todas las promesas o tal vez la expectativa de una campaña política donde hubo un plan. Todas estas cosas, claro que están afectando. Yo puedo entender, y puedo entenderlo, Ana Giselle, que inclusive hasta los actores políticos aprovechen este momento para decir, ¿y qué pasó con la medicina que no la resolviste? ¿Qué pasó con los huecos que no? Bueno, entonces, si sumamos todas las cosas que se están produciendo, que tienen también factores exógenos, como el tema del combustible, de esa guerra que no es nuestra, pero que nos está afectando,
oye, al final del camino estamos tratando de salir adelante en una situación muy incómoda. Ahora, ¿están tratando, o lo que usted propone aquí, o iba a comenzar a exponer sobre la mesa, es esto que usted dice? Estamos tratando. Sí, nos ha golpeado a todos, pero los que tienen el timón del avión o del bus son ustedes. Y usted iba a poner sobre la mesa cómo estamos usando los fondos en este momento, o cómo estamos tratando de solucionar el problema, o cómo lo está tratando de hacer el gobierno. Vamos a ese aspecto. Bueno, lo vemos con el incremento desmedido de la planilla y eso no puede seguir funcionando. Precisamente esa es parte de la molestia de la gente en las calles. Como para unas cosas hay plata y para otras no. Vamos paso a paso. ¿Cómo para una cosa sí y para otras no, señor ministro? Bueno, imagínate que nosotros hubiéramos despedido a la mitad o un tercio de la planilla que tenemos. Esa gente hoy tendría que estaríamos también dándole el vale digital, pues. Entonces, si tú mantienes, si el mayor empleador es el gobierno, por lo menos esa gente está cobrando y ese dinero regresa a la economía. Trato de interpretar, no es la planilla que tenían, es la planilla que está aumentando, o yo interpreto mal. Es la planilla que está aumentando, Hugo, y no precisamente para contratar a los médicos internos que ya tenían que haber entrado a cumplir con ese ejercicio para brindarle servicio a la ciudadanía. Y es ahí donde está el detalle. Reconocemos que el PRD tenía que renovar su CEN, que realizar actividades de proselitismo político, tenían compromiso con sus adherentes y es ahí donde nos preocupa que se estén destinando los fondos del Estado. Entonces sí hacemos un llamado a que prioricemos y que seamos justos con la asignación de esos fondos. Es una preocupación legítima y yo también creo que puede haber algunas medidas de austeridad que se pueden tomar. Por ejemplo, ¿qué medidas de austeridad? Bueno, precisamente el tema de viajes, viáticos y tal. ¿Y nombramiento? Bueno, podríamos también mantener ya cerrado ese ángulo, ¿no? Pero al final del camino yo creo que hay muchas medidas, sí, que se pueden tomar, pero más que el tema, no veamos la planilla como un pecado, veamos al final del camino gente que está trabajando. No es un pecado, es gente que está trabajando, señora diputada. Bueno, ¿realmente están trabajando, Hugo? Yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque si la planilla del MOPA estuviera trabajando, probablemente los huecos estuvieran tapados. Porque hay que buscar soluciones coherentes, rápidas, necesarias en este momento de gran necesidad en el país. Y es ahí donde queremos ver un gobierno que esté más activo, que esté en la comunidad, que ante estas protestas que surgen no esperemos 21 días para atenderlas, o 5 días o 7 días. Yo siento que eso es parte de la zozobra, de la angustia, que los que están allá afuera pensando si tienen que comprar medicina o si tienen que comer o si tienen que pagar combustible en estos momentos no lo saben. Mira, había gente que frente a estas protestas me decían, licenciada, la gente se está quejando de que al alza del combustible, pero ¿cómo hago yo que no tengo trabajo, que no tengo ni siquiera para comprar combustible caro? Entonces, esa es la realidad de mucha gente en estos momentos, que no ven que hay una dirección, ahora, que diputada, hay una respuesta. Hay la sensación de que los eventos se están acumulando y que en cualquier momento algo detone otro nivel de expresión popular. Le abro un paréntesis ahí. Hablábamos hace unos segundos del Estado fallido, de esa posibilidad. Continúe. Bien. Entonces, ¿qué puede detonar otro nivel de expresión popular? Bueno, un error, una imprudencia, una metida de pata, como dice la gente comúnmente. Tantas cosas fuera de control lo pueden detonar. Hay esa sensación de que hay un nivel de saturación, de que efectivamente ha bajado la tolerancia ciudadana. ¿Hay la sensación esa del gobierno o el gobierno cree que todavía hay margen de error, hay margen de tolerancia? Que la oposición no es una oposición virulenta, que la gente pues puede comprender las cosas y puede esperar. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo en el gobierno? Es un sí y no. Fíjate, nosotros sí entendemos el problema porque lo estamos viviendo. También entendemos que es probable que se estén anticipando campañas políticas y de alguna manera esta situación, que no es una situación buscada, causada, generada por el gobierno, este tema del desempleo, por ejemplo, y ya sabemos por todas las causas que acabamos de mencionar aquí, es muy fácil desde las graderías comenzar a criticar al que está bateando. Y a ese le están tirando una recta de humo o una curva, y ese tiene que ver cómo la batea. O sea, todos los problemas que tiene, pero es más fácil desde afuera criticarlo. ¿Hay conspiración? Hay gente que quiere pescar en el río revuelto promoviendo un estado de zozobra. Yo diría, cuando te dije que se están anticipando las campañas políticas, mi opinión es que probablemente hay capitales que se están utilizando para financiar
algunos movimientos de esto. Explícame tú. ¿Quiénes estarían detrás de ese financiamiento? Yo te pregunto por qué los maestros que tienen todo el derecho a protestar no van a ver su tema que tiene que ver específicamente con sus escuelas, sino que están pidiendo que se baje el alto costo de la vida, que se baje el combustible. Yo no digo que no sea un tema. Es que es un tema de todos. Pero es que todo el mundo lo está tomando. Sí. Claro que es una buena bandera. Sí, claro. Es una buena bandera. Pero vuelvo al tema. ¿Quiénes estarían financiando acciones políticas o estas protestas? Claro que esas son posiciones, son informaciones que de repente no van a surgir porque no existe un recibo. O sea, esos son temas inconfesables, ¿no? Pero mi opinión es que en el fondo se quiere revolver. ¿Usted comparte esa opinión? No, yo pienso ¿Ustedes que están sacando provecho político en este momento? Eso es parte del problema, desconocer el origen de esa disconformidad de la población, el desconocer que de manera orgánica la gente está saliendo a protestar. Mira, por ahí hubo un video que realmente me conmovió, una señora en la villa que decía: nos están matando nuestro país. Yo soy institutora, y salió diciendo: yo luché por este país, yo quiero que salgamos a luchar. Entonces, ese es el sentimiento, Hugo, y nosotros no podemos desconocer esa realidad, porque el que lo hace no está entonces caminando el país, ni está escuchando. Y yo le añado algo más. Que hay que mejorar, hay que mejorar la escucha. Y yo le añado algo más. Si hay actores políticos de oposición aprovechando el momento, el ejercicio de gobierno es un ejercicio político. O sea, ustedes no son banco como político en el PRD, ¿o sí? No, y también puedo decir que esa señora, así como ella protesta y siente que de repente la situación la está agobiando, es que yo también la vivo, o la vive la gente de mi circuito en Arraiján, por ejemplo. Pero hay una diferencia, ministro. Entonces, mire, aquí en esta mesa le hemos puesto, por ejemplo, ¿por qué no toma el gobierno medidas que envíen un mensaje de que esta carga la estamos llevando todo? Y le hemos dicho, comenzamos con los trabajadores o funcionarios de $1.000, lo subimos a 1.500, de que los que ganan de 1.500 para arriba paguen su gasolina y usen sus carros. No hay medida, todo es como un chip de subsidio. Y aquí se han expuesto no menos de 20 posibilidades para aliviar el tema de combustible nada más. Me encanta que acabas de hablar del tema que parece ser tabú para muchos, y que es el tema del subsidio. Fíjate tú, esto que de alguna manera ha podido lograr esa paz social, que algunos dicen que paz social, ¿de dónde la sacaste? Bueno, 2.200 y pico millones de dólares en subsidio, que yo no creo tampoco que resiste tanto el gobierno. Y ahora le agrega 100 millones más del combustible de estos 3 meses para el sector transporte. O sea que son 2.300 millones. Ahora dime tú, si necesitamos más subsidio. Pero es que bájame, congélame el precio de la comida, bájame el combustible para todo el país. Eso es subsidio. ¿Usted siente que el gobierno está mandando los mensajes correctos, que esto nos afecta a todos? Ellos están tranquilamente desde su comodidad viendo que afecta a los demás. Esta es una cuestión como una mujer, una madre de casa que administra su hogar y que sabe que este mes te va a entrar tanto y tú tienes que ver cómo cubres con todos tus gastos. Asimismo, en este momento, el gobierno tiene que convertirse en esa madre que nos cuide a todos y que vea cómo esos recursos son mejor administrados. Porque la población no siente que le están llegando los beneficios de vivienda o los beneficios de las becas como corresponde. Y eso es parte de lo que se ha ido sumando a ese descontento de que entonces, ¿dónde están esos beneficios? O como la figura que decía mi compañera Susana Elisa de Castillo, de pronto es el papá que le dice a los hijos, ¿sabes qué? No podemos ir al cine porque la cosa está dura. Pero él está metido en la discoteca, está metido en la fiesta, está metido en el bar. Es la misma situación. Bueno, entonces, esa coherencia, ministro, yo pienso que es importante que busquemos la forma de ser más coherentes, el despilfarro, la fiesta, las celebraciones, esto no es momento de eso. El país está preocupado, en crisis. Todos tenemos que ser solidarios a nivel personal y a nivel de gobierno. Yo te puedo aceptar eso, sí, Ana Gisela, creo que tienes razón en eso. Pero fíjate tú, ¿no? Las becas, no se han dejado de pagar las becas. Ni Ángel Guardián, ni 120 a los 65, ni todo lo que se ha mantenido como subsidio. Ahora yo te pregunto, lo que ya quieren algunos, ¿por qué tú no le quitas ese impuesto al combustible para que no baje a todo? Sí, porque inmediatamente ese tanque de gas que están pagando en Tolé y en Arraiján por 4.37 subiría a 12.85. Nada más que
quitándole los 60 centavos que están metidos ahí en esa fórmula. Disculpe, hay con ese impuesto se está recaudando más de lo que se destina al tanquecito de gas. Bueno, resulta y hay que... gente que usa el tanquecito de gas sin necesitarlo a propósito. Ese no es necesariamente el subsidio mejor focalizado. Bueno, recaudamos 220 millones y la mitad se fue en el tanque de gas. ¿La mitad? 100 millones. La mitad. Bueno, y quedan otros 100 millones. Bueno, ahora, don Danilo. A esa realidad se le sobrepone otra. Esta semana me detuve frente a la anaquel porque lo medí. O sea, pagué el doble de lo que pagaba por pan hace 10 meses. De eso vamos a hablar en unos segundos, a propósito. Exactamente el doble. Entonces yo dije, y entonces comencé a ver, digo, uno va a menudo al supermercado o a la tienda, donde sea, a comprar, y uno nota el golpecito, pero llega un momento en que la suma de ese golpecito te aturde. Bueno, salí aturdido porque digo, es que en menos de un año se dobló el pan. Pero la culpa de quién es, del presidente Cortizo. No, claro que no. No. Pero ¿cómo resolverle ese problema a la gente? Okay. El tema no es buscar culpables, sí, es buscar soluciones. De acuerdo, está bien, estoy de acuerdo. Y además, ¿se siente la oposición convocada para resolver un problema de esta magnitud? Porque, oiga, detrás del aumento del pan, después del aumento del pan, viene todo. Vino la revolución más importante que ha tenido el mundo, la Revolución Francesa. Sí, cierto. Entonces... Bueno, es parte de lo que estamos proponiendo, que nosotros como oposición podamos participar un poco más. En su momento el presidente llamó a los dirigentes de distintos partidos políticos, pero se dejó de hacer. Entonces eso es lo que no entendemos. Si nosotros queremos participar, de hecho la distribución, la correlación de fuerzas políticas del país así lo exige. ¿Hay disposición de la oposición de colaborar, buscar soluciones? Pero fíjate, qué bueno... ¿Diputada? Qué bueno que lo está diciendo, ya lo acaba de decir. Claro. Y yo te tomo eso como una señal positiva y un aporte que corresponde. Lo que no está bien, Hugo y Danilo, Ana Giselle, es que si nos reunimos con gremios, nos reunimos con grupos y tratamos de llegar a un entendimiento, a la hora y media dicen, espérate, no es como yo... No va por la vía que yo quería, así que me levanto. Eso se soluciona muy sencillo, señor ministro. Así no se puede. Dejemos de tener reuniones y negociaciones a puertas cerradas, que todo sea abierto y transmitido, incluso por redes sociales. Pero la diputada acaba de decir que ellos fueron convocados en un momento dado, la sociedad civil, y de repente no se les convocó más. Bueno, entonces quiere decir que los diálogos sí son buenos. No, los diálogos son buenos, pero le insisto, después de las reuniones siempre hay dos versiones. La versión del gobierno y la versión del otro grupo. Si las reuniones son públicas, se acaba eso, porque todo el país es testigo. ¿Ves? Las reuniones de negociaciones que sean públicas. Y ojo, aunque queda la sensación de que, bueno, las revoluciones están a la vuelta de la esquina. Bueno, la revolución francesa tal vez no fue la más importante del mundo, pero estuvo hasta la más importante. El punto aquí es cómo el gobierno puede, y yo soy de lo que estoy convencido que sí puede, desinflamar un poco la sociedad. Es que puede y debe. En concurso Puede y debe. En concurso con fuerzas que van más allá de su propia estructura. Puede y debe, señor ministro, para concluir brevemente. Sí, puede y debe, y nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer dentro de las circunstancias que agobian al país entero. Mira, concluyamos de esta manera. Si a la administración Cortizo le va bien, al país le va bien. Así de sencillo, y esa conciencia la debemos tener todos, los de oposición, los gremios, todos los movimientos, porque a las postres se trata de que todos estamos compartiendo la misma casa, el mismo país. Qué bueno que nos sentemos y conversemos y que lancemos ideas al aire, pero que además, y lo más importante es que de alguna forma se puedan convertir en realidad y concretar, como la disposición que usted habló, la oposición quiere contribuir, que contribuye, no se le cierren las puertas, porque... Insisto, es el país de la oposición y también el país del gobierno y es el país de los independientes que no están aquí sentados tampoco. Así que gracias por haber estado. Vamos a una pausa, en segundos regresamos porque, ¿sabes qué? Estos temas económicos hay que mirarlos fríamente. Sí, detrás hay seres humanos, como dijo el ministro. Cada número que usted ve cuando se habla de planilla, ahí hay un ser humano. Cada número es un ser humano, pero ¿podemos seguir sosteniendo estas planillas? ¿Qué podemos hacer con el tema subsidios? ¿Se puede congelar precios? Esa es la mejor salida que tenemos en economía. Todo eso lo vamos a conversar con Felipe Chapman en solo unos segundos aquí en Debate Abierto. Es la hora.